Sí, él fue presidente del INE, bueno, del Instituto Federal Electoral. Fue el nombre anterior al actual INE. Bueno, ya conoce los exabruptos usted de Lorenzo Córdoba, que es ampliamente repudiado en la sociedad. Pero no le preocupa eso, porque el INE debe cumplir las normas según él. Ah, o sea que las normas implican ser un poder por sobre los demás poderes. Eso de entender. Vamos a la información. Aquí se la tengo, como siempre. Lista la información. Dijo esto en el programa. Digo, igual y lo vio, pero lo voy a contrastar con otra información. Espéreme primero que hable. Pero lo que a mí me gustaría subrayar es que lo que temo es que a nuestro presidente, subrayo, nuestro presidente, no le gusta ni sabe convivir con las instituciones autónomas. A mí lo que me preocupa no son, digamos, entre comillas, los excesos del INE, sino los excesos de la presidencia, que parecería no entender que la propia presidencia se beneficia de que haya instituciones del Estado autónomas encargadas de ciertas funciones que lo descargan a él de esas responsabilidades. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo, sea del partido que sea, no puede cumplir cabalmente con las mismas. Una de ellas, paradigmática, pues es sin duda el asunto electoral, donde los partidos y los funcionarios de los gobiernos pues suelen ser jueces y parte. Correcto. Pues yo diría, José Woldenberg, que no estaría de acuerdo en varias de las afirmaciones que tú haces, José. Una de ellas es decir que el presidente la carga contra el INE, y yo diría, sí tiene una cosa muy clara, muy cargada con estos dos consejeros, el consejero presidente y su otro consejero, porque él considera, y lo ha dicho públicamente, no es una cosa que yo esté aquí leyendo, Perdón que simplemente te que... interrumpa, Alejandro. Perdón que te interrumpa, pero no creo que en este caso valga el asunto personalizar por lo siguiente. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, de manera unánime, en su Consejo General, solicitó la eventual ampliación de su presupuesto, previendo que fuera a haber una revocación de mandato e incluso una consulta popular. Era previendo. ¿Por qué lo hizo? Porque la Suprema Corte ya le había dicho Lo, que no había así previsto es. la consulta que se hizo en 21. Eso lo tomaron Pero mira, a ver, los 11. Pero, y por ejemplo, Pepe, ahí, el tema de los sí, salarios. O sí. sea, el presidente les pidió en algún momento, dijo, públicamente dijo, y nos estamos pasando el tiempo, sé que acordamos hacer una entrevista corta hasta Sí, las porque me tengo que ir, 7:20, que perdón. era nuestro acuerdo, pero de julio del 2006, y ahí habla prácticamente del gran robo de la elección en México en ese momento, o le robaron la elección a Andrés Manuel López Obrador. Aquí Greg Palast demuestra que a través de una empresa que se llama Choice Point, pues el PAN tuvo acceso a los archivos que supuestamente son secretos y son propiedad de la Comisión Electoral del país, que en ese momento era el IFE de Isaac Woldenberg Karakowski, que bueno, es un personaje siniestro, se los anticipo, con su cara de Sugar Baby, ¿no? Pero es siniestro, ya no les puedo decir más. Y vean, precisamente el FBI de Estados Unidos obtuvo los archivos del IFE precisamente bajo un contrato secreto de disque contra terrorismo, y se apropiaron también la base de datos de esta empresa macabra que se llama Choice Point. Sí, porque el IFE era un organismo del PRIAN, así. Bueno, y ahí se me echó encima un cuate que se llama García Zarubi, que por cierto acabo de ver, ya se peleó con Murayama siempre voy a decir en orden Murayama y Lorencito.
realmente Lorencito lo controla totalmente Murayama, ya para que no pierdan su tiempo. Y yo tengo esos datos de consejeros electorales, no crean que es por inspiración divina. Entonces este García Zuriba, que acabo de ver, que le dice, oye, si no era el acuerdo, ahí en uno de sus twitters, pues no era el acuerdo que tuvimos en 2014, ya hicieron de mi INE, así pone, no quise poner ese Twitter, no le quise dar juego a este personaje de García Zarubi, que participó en todas las tranzas del IFE y del INE, y ahora se arrepiente, ¿no? Entonces aquí me mandó una carta en la que no está de acuerdo con lo que yo publiqué sobre el hurto extraño. Eso no lo van a creer, ¿eh? Eso es ya de psicodélico totalmente. Se robaron el software del IFE en la etapa ciaga de Isaac Woldenberg Karakovsky. Luego el software hurtado apareció luego en Choice Point, en FBI, en el Pentágono y con Jeb Bush. Eso, ahí están todas las citas de Greg Palast. El 12/5 del 2003, el 17/5 del 2006, el 14/7 del 2006. Imagínense, este García Zarubi se quiso polemizar conmigo cuando yo tenía todos los pelos de la burra en la mano. Entonces, Choice Point usó las listas del registro de votantes de México para manipular las elecciones. Y luego FBI obtuvo los registros de votantes de México bajo un contrato secreto de contraterrorismo con Choice Point. Entonces, ahí jugaron doble con Woldenberg Karakovsky. Y ahí viene lo interesante. ¿Por qué nadie ha investigado esto? Ahorita tienen una en FEPADE, nuestro amigo Ortiz Pinchetti, pues, debería perseguir esto de oficio. Es un crimen de lesa democracia esto. Es decir, no se puede dejar de lado cómo se manipuló la elección en ese momento, ¿no? Bueno, conclusión, no fue parte del padrón el que fue hurtado, como alega este García Zarubi, de quien ignoraba su calidad simultánea de ser portavoz oficioso de Woldenberg Karakovsky. Sí. Bueno, ahí tiene usted a José Woldenberg, que por un lado se siente así como que hecho a mano, por otro lado se siente conocedor total de lo que es el tema electoral, incluso justifica, por supuesto tiene que hacerlo, a Lorenzo Córdoba. Me llamó mucho la atención, bueno, porque esto es lo que viene. Es sí peligroso el INE, pero es más peligroso esto. ¿Por qué? Porque están apostándole a que no se validen el 100% de las firmas. A pesar de todo esto que usted ve en pantalla, que son cajas completas de firmas ciudadanas, es decir, ya no están en contra del presidente, ya no están en contra de la Cuarta Transformación, ya están en contra de la sociedad. 384,050 firmas tuvieron inconsistencias. ¿Y quién las está validando? Están los representantes políticos ahí en el INE checando que cada documento sea validado por el personal, porque no dejan de estar al servicio de Lorenzo Córdoba. 119,815 corresponden a las entregadas en papel y 264,000 restantes a las enviadas por aplicación móvil. Esto puede ser muy lamentable si llega en este caso el INE a su intención de salir al final, porque esa es una gracia que puede hacer Lorenzo Córdoba, pues al final decir, fíjense que no se completaron el 100% de las firmas, ni lo descarte, porque así como juegan, esto es verdaderamente, ¿y qué está haciendo ahí? Quítate. Bueno, pues no te quites. Caray, ¿dónde estoy? ¿Dónde? ¿Qué pasó conmigo? Bueno, le decía, este asunto de Ricardo Monreal, pues ¿qué pasa conmigo? Bueno, es que el asunto relacionado con las elecciones, fíjese usted, apareció en escena Santiago Nieto para pedir al INE que use métodos más modernos y accesibles para garantizar el voto. Esto por la aparición de José Isaac Woldenberg Karakovsky. El mismo, bueno, pues sí, la lista nominal se vendía hasta en Tepito por una corta feria.
O sea que ha sido una tranza tras otra y nadie los para. O sea, ya detengan a este INE, que no es un poder de poderes, que no es todo pureza, que no son intocables, que no debe haber impunidad. Claro, tienen de su lado al PRI, PAN y PRD, y reapareció Santiago Nieto precisamente para hacer esta aseveración, es decir, solicitar la garantía del voto bajo uso de métodos más modernos. No vayan a salir con las urnas electrónicas, esa es una tranza del tamaño del mundo que está que se pela Lorenzo Córdoba por utilizar. De cara a las próximas elecciones 2022, Santiago Nieto pidió al INE usar métodos más modernos y accesibles para el voto. En una columna que publica en el periódico La Jornada, pidió esto. Durante este proceso electoral se hace imperante que el Consejo General del INE pueda racionalizar los costos que utiliza para garantizar el sufragio y transitar hacia métodos más modernos y accesibles para la población. Dice Santiago Nieto que ve probable que Morena gane en 3 estados donde actualmente gobierna el PAN. Y esto lo argumenta con la fallida Alianza Federalista. Se estima que gane Morena en 3 estados donde gobierna el PAN: Aguascalientes, Durango y Tamaulipas. Además dijo, se espera que Morena obtenga la mayoría de las preferencias en por lo menos 2 estados más. En 6 estados se renovarán gubernaturas. Pues parece que la única que tiene algún conflicto es Aguascalientes. Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas están en la intención del voto, están con Morena. Mire, están con el presidente, o sea, para ser claro, ¿no? Están con el presidente, no están con Morena. Morena ha dejado mucho que desear como partido, pero la figura del presidente López Obrador ha sacado adelante esto y mucho más. Por eso cuando le preguntan, ¿y habrá algún problema al interior? No, hombre, ¿qué te pasa? Eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque, caray, eso es poco menos que probable. Ahora, en este contexto, vale la pena recapitular y comentar al respecto que, bueno, Santiago Nieto reaparece para dar una sugerencia de que se utilicen las herramientas modernas. Racionalizar el gasto, ya está dicho, no lo van a hacer. Ya el Lencho dijo que pues solamente instalarían 60,000 casillas, no 160,000. 100,000 no podrían instalarse. Eso todavía está por verse, porque hay instrucciones, hay mandatos. Si insiste en esta medida retrógrada, antidemocrática, entonces le pueden llamar a cuentas la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, no se manda solo, y eso pues le debe quedar bien claro, porque no es, bueno, sí es autónomo, pero tiene que estar sujeto a la Constitución. O sea, ¿o qué? ¿Porque es amiguito de Monreal? No, salga con la misma. Bueno, ese Monreal tiene tentáculos por todos lados. Y luego dicen que no es peligroso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que es peligroso. Claro que es peligroso. ¿Cómo no? Pues, o sea, pues estamos hablando de alguien que tiene la intención, pues, primero, de no llevar a cabo la elección de la consulta popular para la revocación de mandato. Segunda, que todo lo tasa en términos de dinero. Ese es el INE de hoy. Y es el INE que debe cambiar cuanto antes. Hay una propuesta, ya está sobre la mesa, ya tienen lista o se presentará este año. La reforma político-electoral. Vale la pena. Y que se dé la confrontación como se dé. Porque luego dicen, no, es que no se van a alcanzar las 2/3 partes. Y con Monreal ahí, menos. Y con Nachito Mier ahí, menos. Y con este otro de Mario Delgado, ahí le paramos. Está un poco difícil, ¿verdad?